de vuelta en el último bloque del programa. A ver, ¿cómo presentamos este tema? El gobierno promulgó una ley de consulta previa, lo cual voy a resumir para que ustedes entiendan el detalle. Implicaba que comunidades indígenas o comunidades que se consideraban pueblos indígenas originarias tuvieran el derecho a una consulta previa antes de una inversión de cualquier tipo. El día lunes o martes salió un informe en la República muy interesante respecto a las diferentes posiciones que habían dentro del gobierno respecto a cómo terminaba de definir qué zonas del país o qué poblados del país podían ser considerados comunidades indígenas o no. Y es un debate interno que yo creo que es interesante, porque creo que cualquier gobierno hubiese pasado por ese debate interno, salvo que fuese un gobierno o de extrema derecha o de extrema izquierda. El Viceministerio de Interculturalidad es el que está, el que tiene la responsabilidad de sacar esta lista de los pueblos que deben ser considerados. Ok, el otro día estuvo Miguel Santillana y señaló primero que era absurdo todo este tema de la aplicación de la ley de consulta previa y que el reglamento iba a ser un caos, que iba a haber un caos en el país de todas maneras. Además de señalar que la lista ya estaba definida, pero que en realidad el gobierno no sabía qué hacer para poder darla a conocer, porque cualquier escenario genera algún tipo de conflicto. Explíquenos un poco cuál debería ser la lógica para definir efectivamente a quienes se considera como pueblos que deben tener este derecho a la consulta previa. Bueno, esto viene definido por un tratado internacional que el Perú ha suscrito, que es el Convenio 169 de la OIT, y que luego la ley de consulta previa ha desarrollado. Para ser pueblo indígena en el Perú basta descender de una población, un pueblo originario, antes de la llegada de los españoles, de los colonizadores, y que mantenga total o parcialmente alguna costumbre, para así decirlo de manera sencilla. Entonces, cualquier pueblo o comunidad que tenga esas características y que además ellos se autoperciban como tales, como pueblos indígenas, encajan, digamos, dentro de la definición de pueblo indígena. Y si un poblado se autopercibe como tal, pero no cumple una serie de requisitos, digamos, que no mantiene el idioma o etcétera. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Tienen que darse las dos condiciones. Tener alguna costumbre, alguna práctica cultural, digamos, previa, total o parcialmente, y que se autoperciba como tal. Necesariamente tienen que concurrir las dos condiciones. Ahora, lo que decía Miguel Santillana, y también estaba en el artículo de La República, es que bajo ese concepto hay muchas zonas del país, uno podría llegar hasta la costa, digamos, de poblaciones que han migrado y que mantienen la cultura, digamos, ancestral. Entonces, como que creo que Miguel se entiende que había incluso lugares en Lima que podían ser considerados como pueblos indígenas o no sé, o nativos, y por lo tanto estarían también sometidos a la consulta previa. ¿Eso es así, Javier? A mí me parece que es una exageración, ¿no? Es el ejemplo extremo. Porque claro, podría haber un grupo de pobladores que diga, bueno, nosotros mantenemos las costumbres, mantenemos la lengua, pero no mantienes el territorio, que es un tema central en el tema de la consulta previa. O sea, ese tema... digamos, ¿cuál es el tema acá en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Como ha señalado bien Javier, hay un tema que tiene que ver con descendencia directa, ¿no? Entonces, ¿cómo establece la descendencia directa? No vamos a hacer pues exámenes de ADN a la gente, no se trata de eso. Entonces, hay que revisar la historia, porque este debate se está dando sin revisar la historia de las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, que es una historia en el Perú larga, ¿no? Entonces, primer punto, que a mí me parece clave en el Perú, el idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú nunca los idiomas originarios, como el quechua, el aymara, el ayánica y todas las lenguas que se hablan en la Amazonía, ¿no? Fueron enseñados como idiomas oficiales en el Perú. El único idioma oficial prácticamente durante toda la historia fue el español. Y entonces aquel que habla un idioma originario tiene descendencia directa, salvo 4 o 5 antropólogos y 3 o 4 curas que aprendieron el idioma, ¿no? Pero si tú tienes un grupo de pobladores que mayoritariamente hablan este idioma como lengua materna, lo tienen como lengua materna, pueden decir, nosotros tenemos esta condición. Esa es una. Si eso además, ¿no? Porque creo que es un tema importante, en la ley se dice que las comunidades campesinas y nativas pueden ser
consideradas como pueblos. Y entonces acá hay todo un debate y los empresarios dicen las comunidades campesinas las creó Velasco, otros dicen las comunidades campesinas las creó Leguía, ¿no? Pero cuando uno lee la Constitución de 1920, la Constitución reconoce la existencia de comunidades indígenas, no las crea, reconoce que existen poblaciones indígenas. Entonces, ese es un segundo punto. Las comunidades campesinas actuales, buena parte, vienen de ese reconocimiento que ya venía de los años 20, ¿no? Y el tema de la cultura, evidentemente, es otro factor, ¿no? Entonces, a mí me parece que los dos criterios básicos en el caso del Perú, ¿no?, deben ser, o tienen que ser idioma y que tú seas miembro de una comunidad. Ahora, hay comunidades campesinas en la costa que prácticamente ya no existen. Entonces, en ese caso no se aplicará la consulta, porque ya se urbanizaron totalmente. Ahora, en el tema del idioma que has planteado, y justamente por lo que mencionabas, que el español ha sido casi la única lengua reconocida, pueden haber grupos que casi por obligación han convertido su idioma al español, pero que sin embargo mantienen muchas costumbres que provienen de sus culturas originarias. Sin duda, y entonces podrían, si es que el Estado no les reconoce que tienen el derecho, la ley y el reglamento dicen, si a mí no me lo reconocen y yo considero como grupo que tengo el derecho, apelo. Al Estado. ¿Al Estado? Claro, y entonces, en ese caso se tendrá que hacer un análisis, un estudio, un peritaje, lo que fuere. Pero no es que todos tienen que entrar o todos tienen que estar excluidos, ¿no? Ahora, Javier, bueno, los dos son Javier. Hay una forma en realidad de que lo que vaya a publicar el gobierno, cualquiera sea la lista, todos queden contentos, o tenemos que esperar que efectivamente es inevitable que algún tipo de conflicto vaya a generarse, cualquiera sea la publicación de los lugares que deben ser considerados. Yo creo que tienen el derecho. Inevitable que haya conflicto allí, ¿no? Este es un tema que, digamos, nuestro país ha tenido como pendiente a lo largo de su vida republicana. Tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Entonces, dar a la luz un documento de esta naturaleza va a generar controversias. Lo que debería más bien verse esto es como un documento, digamos, base, un documento que puede ser enriquecido, puede ser mejorado, perfeccionado en el camino. Es un punto de partida. Antes el Estado, digamos, nunca había tomado la decisión de reconocer con esa denominación pueblos indígenas a las comunidades, porque como bien dice Javier Torres, a las comunidades campesinas y nativas sí siempre ha habido reconocimiento legal, ¿no? Pero con la denominación pueblos indígenas no, y con efectos además que ahora a los cuales se les da esta denominación se les va a hacer la consulta previa. Tienen derechos, digamos, que no tienen otros ciudadanos del Perú.